¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conectado y estamos junto a Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Julio, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de venir a conversar en momentos donde además los temas de transparencia son tan relevantes. Sí, justamente por eso te quería preguntar, porque me imagino las últimas semanas no han sido tan fáciles desde ese punto de vista, considerando algunos casos que han ocurrido en diferentes niveles, municipios, la convención. Quisiera situarnos primero en la importancia que tiene defender, ¿no es cierto?, la transparencia, evitar que ocurran este tipo de casos, el daño que se produce además, porque entiendo que Chile a nivel global o quizás más latinoamericano, sudamericano, más continental, está de todas formas bien ubicado en estos estándares. Sí, mira, de hecho Chile tiene y ostenta hace varios años, junto con Uruguay en general en la región, Costa Rica en alguna medida también, los índices más relevantes en materia de percepción de la corrupción, es decir, tiene niveles muy bajos de percepción de corrupción, ¿no? Aunque en Chile ha ido creciendo la percepción de la corrupción, seguimos todavía en los niveles muy limitados. Ahora, no es una buena noticia en el contexto de un continente donde también parte importante de la corrupción pasa a ser como parte de la dinámica de los sistemas muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos elementos para preocuparnos, pero creo que si uno mira lo que ha ido pasando, tenemos en el fondo dos maneras de mirarlo, como vaso medio lleno, vaso medio vacío. ¿Vale? Parto con el vaso medio vacío. Desde el punto de vista de lo que tenemos, o lo que, y si uno mira particularmente lo que ha venido del estallido social hasta acá, lo que tenemos evidentemente en la democracia chilena es una crisis de confianza generalizada sobre todas las instituciones. Muchas de ellas además asociadas evidentemente a situaciones de irregularidad y de corrupción, ¿no? En Sí. muchas de ellas, no se salva casi ninguna, diríamos. Tal vez las radios y otras instituciones en el fondo que cumplen un rol social en general, pero en general tenemos una crisis desatada en todas las instituciones. Entonces estamos evidentemente en una crisis de confianza que además trajo en una parte el estallido social, porque probablemente no todo se explica a través de la crisis de confianza, y nos trajo un proceso institucional que nos tiene en medio de un proceso constituyente que, dada la naturaleza del contexto complejo que tenemos, obviamente vive permanentemente un equilibrio precario que hay que cuidar mucho, nosotros hay que cuidar mucho que la convención pueda seguir terminando su tiempo. Entonces, en ese contexto, evidentemente, cada vez que nosotros nos enteramos, por allá un ex director de la PDI, una de las instituciones más confiables, por allá una situación en bomberos, también de las situaciones más confiables, en ese caso situaciones de acoso denunciadas, por acá en el fondo situaciones en los municipios, de irregularidad en las corporaciones y mucho dinero que en el fondo está ahí en juego, es una pésima noticia para la democracia. Pero si uno lo mira desde el punto de vista del vaso medio lleno, porque creo que también es necesario ponderar las miradas para saber hacia dónde caminamos. Desde el punto de vista del vaso medio lleno, nosotros tenemos en Chile, hoy en día, y eso lo dice nuestra encuesta nacional de transparencia, un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública que permite detectar mejor estas cosas. De hecho, nosotros hacemos todos los años esta encuesta nacional y nosotros preguntamos todos los años, usted, ciudadano, usted, respecto a hace 10 años atrás, ¿cree que tenemos mejores herramientas para combatir la corrupción? Y este resultado ha ido crecientemente hacia arriba, es decir, las personas reconocen que hay hoy en día más instrumentos para combatir la corrupción. Tenemos ley de lobby, tenemos ley de transparencia, tenemos declaración de interés de patrimonio, hemos visto que los propios convencionales están sujetos a varias de estas cosas. Las sanciones también han subido. Claro, Caso, por exactamente. ejemplo, Pero de provecho y ese tipo de cosas. claro, pero y sanciones en respecto, por ejemplo, a la relación entre dinero y la política. Hoy en día hay muchos más controles, las sanciones son más fuertes, pero yo creo que nosotros tenemos un desafío enorme como país. Y creo que también tiene que ver con aquello que nos deja el estallido social. Nosotros nos sacamos mucho con tener como leyes, normas e instituciones aisladas. Necesitamos construir un ecosistema donde haya normas, haya instituciones, haya mecanismos de sanción adecuados, porque nos sacamos mucho con detectar situaciones, ¿sí? No tenemos en el fondo, si no tenemos sanciones adecuadas al delito cometido, ¿no? O no tenemos, en el fondo, o no sabemos dónde las personas pueden ir a denunciar, por ejemplo, que también es un problema en Chile, o no tenemos mecanismos para proteger a los denunciantes. Bueno, todo eso es parte, yo creo que el desafío que tenemos como país, porque la verdad es que si nosotros no avanzamos de manera sustantiva hacia fortalecer ese ecosistema, entendiendo que la lucha contra la corrupción es una tarea permanente, que es como la construcción de la democracia, es una construcción permanente, no es algo que se ha hecho de un día para otro. Entonces yo creo que tenemos un desafío, porque las cosas que hemos sabido en los últimos días, obviamente merman la confianza ya mermada en las instituciones.
Y si nosotros no somos drásticos en combatir la corrupción nos puede finalmente ganar el juego y hacerse parte del panorama y una suerte como de, diría, de resignación de las personas respecto al sistema político. Yo creo que eso como país no podemos permitir que nos pase. Claro, sería lo peor. Y hablábamos recién, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en los municipios, donde justamente tú mencionabas que pasa algo ahí con las corporaciones o aparecen fundaciones asociadas, como que queda la sensación de que como que siempre se encuentra una nueva forma de hacer algún tipo de trampa. Uh-huh. Por eso decía que la lucha contra la corrupción es una tarea permanente en todos los países en general, y en una democracia como la nuestra lo mismo que la construcción del sistema democrático. ¿Y por qué digo? Porque en el fondo muchas veces echa la ley, echa la trampa. Uno busca un mecanismo, por ejemplo, y nos pasa mucho, por ejemplo, en la práctica, qué sé yo, en la norma de lobby. Nosotros tenemos una norma de lobby de la cual nos debiéramos sentir orgullosos y que de hecho se destaca mucho a nivel internacional, pero que tiene una serie de falencias. Pues, entre esas falencias, por ejemplo, ¿qué hacemos con los llamados telefónicos, por ejemplo? Cuando ocurren llamados telefónicos, ¿qué ocurre con esos registros cuando alguien quiere seguir la toma de decisiones de una autoridad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con, en general, aquellas empresas o aquellos órganos jurídicos, digamos, para no decir empresas necesariamente, que realizan de alguna manera una actividad de lobby, pero no quedan en el registro, ¿no? Sí. O qué hacemos, por ejemplo, cuando los mecanismos de sanción respecto a estas normas que tienen que ver con transparencia y probidad no son, los de sanción no son adecuados. Entonces, creo que tenemos que estar mirando permanentemente, en el fondo, nuestra propia normativa y reformando la ley de transparencia. De hecho, es parte importante de ese ejercicio también. Y creo que esa es la tarea fundamental que tenemos hacia adelante. ¿Cómo han observado y qué les parece lo que han visto en los municipios, a lo que ha pasado en Vitacura, en Las Condes, en algunos casos incluso que han aplicado a la fiscalía también en algunos casos? Mira, de hecho lo de los municipios, por ejemplo, es interesante. Parte importante de lo que sucedió en varias corporaciones municipales, y en el fondo esto también es el desafío del cambio de la norma, es que hay varias corporaciones que permite la ley que se creen, pero que son personas de derecho privado y que por lo tanto no están sujetas, por ejemplo, a normas como la ley de transparencia. Cuando eso ocurre, lo que tú tienes ahí es la especie, les abre la puerta de alguna manera que esto funcione como una caja negra, que nadie en el fondo puede controlar de manera adecuada. Y cuando nadie controla de manera adecuada, se abre, donde hay opacidad, se abre el espacio para la corrupción. Entonces, creo que parte importante del desafío que enfrentamos como país es cómo hacemos para abrir justamente ese tipo de espacios, para entender que cuando estamos hablando de recursos públicos, aquí hay una imperiosa necesidad de que exista rendición de cuentas, por lo tanto que se abren los espacios a la transparencia. Quería preguntarte también, porque el Congreso también tiene algo que decir respecto a esto. Hace poco salió un índice, el índice latinoamericano de transparencia legislativa, que muestra que Chile lidera justamente un ranking en este sentido. Es un ranking hecho por la Latinoamericana de Transparencia Legislativa, con colaboración del Programa para la Cohesión Social, pero es un 59,6%, el mejor de Latinoamérica, pero también al parecer deja un espacio para ir introduciendo mejoras. Sí, yo creo que no cabe ni una duda de que efectivamente nuestro Parlamento chileno ha ido de menos a más en términos de transparencia. De hecho, el Parlamento chileno está sujeto a la ley 20.285, que es la ley de acceso a la información pública. Probablemente el gran dilema, y yo creo que es un dilema porque esto lo dice, no solamente lo hemos dicho nosotros del Consejo, lo dicen distintos expertos en materia de transparencia e integridad pública, es que los mecanismos de control respecto a la vigilancia en el cumplimiento de la ley de transparencia deberán estar fuera del Parlamento y no dentro del Parlamento. Hoy en día existe una instancia que es interna al Parlamento, por lo tanto son los propios parlamentarios los que finalmente terminan vigilando el cumplimiento de la norma o no, y por lo tanto aplican también sanciones. Pasa lo mismo en materia de lobby. Yo creo que uno debiera pensar en externalizar esto. Ahora, también yo en esto declaro mi conflicto de interés, porque evidentemente yo soy presidenta de una institución pública que aspiraría el día de mañana a tener competencias sobre otros órganos de la administración, y no solo de la administración, otros poderes del Estado, de manera tal de poder garantizar con la suficiente fortaleza respecto a este ecosistema en particular, la posibilidad de hacer vigilancia y aplicar sanciones cuando esto ocurra, pero eso todavía no es posible. El Consejo para la Transparencia no tiene reconocimiento, o sea, no tiene autonomía constitucional, y falta todavía reconocer con claridad el principio de acceso a la información en la nueva Constitución. Ojalá, digamos, parte de nuestras aspiraciones, pero ahí hay un foco central, digamos, que yo creo que es importante. Entonces digo,
parlamento avanzado. Si uno mira comparadamente, nuestro parlamento publica muchísima más información, está sujeto a las normas en materia de transparencia de la ley 20.285, pero yo creo que falta, y probablemente el principal cuestionamiento respecto a eso es cómo se externaliza la vigilancia y el cumplimiento de esas disposiciones. También, a lo mejor otro de los temas tiene que ver con participación ciudadana. Si hablamos de que ha ido menos a más, ahí está, por ejemplo, el Congreso Virtual haciendo participación de la gente, de los proyectos de ley, y pensando en que el presidente haya ingresado el presupuesto, que es un debate que se viene, el presupuesto de la Nación, acá en el Congreso, a puertas de comenzar. También tal vez es uno de los temas en los que debería haber más puertas abiertas. Es un tema complejo, digamos, que toma tiempo, pero que también a lo mejor debiese incluir la participación de las personas. Absolutamente. Mire, yo creo que hay que pensar en que no solamente después del estallido social en Chile, las lecciones que nos deja la pandemia, sino que antes incluso de esos dos fenómenos nosotros veníamos en el mundo discutiendo, y cada país además con su propia realidad, una suerte de crisis de la democracia representativa, ¿no? Y esa crisis de la democracia representativa implica imaginarse, y el Parlamento es la expresión probablemente máxima de esa crisis de democracia, porque ahí está la representación en plenitud. Sí. Yo creo que hay que pensar mecanismos nuevos de proximidad a la ciudadanía, porque esa es la relación en definitiva que está fracturada. Y para reconstruir esa relación fracturada, yo creo que hay dos cosas que hacer. La primera tiene que ver con lo que decíamos un rato atrás. Agencias de control, de accountability horizontal, es decir, el control, el check and balance entre distintas instituciones, no solo entre poderes de Estado, es parte importante de lo que uno debiera construir en la democracia moderna, ¿no? O sea, no puede ser que nadie controle a una institución, tiene que haber controles cruzados en eso. Y creo que eso es muy importante pensarlo en la democracia del futuro. Y lo segundo son mecanismos de participación ciudadana. La relación con la ciudadanía, y reconstruir una cierta relación con la ciudadanía, es clave para pensar el futuro. Y yo creo que ahí estamos probablemente al debe. No es menor lo que sucedió después del estallido social, donde proliferaron en Chile un montón de cabildos ciudadanos en distintos lugares de distinta naturaleza, en instituciones, en barrios, qué sé yo, y ahí hay una cierta ebullición social que demanda participación, no necesariamente siempre electoral, probablemente de otro tipo de expresión, de reconstrucción de comunidad de otra manera, donde yo creo que hay que hacerse cargo. Y las instituciones propias de la democracia representativa, que por supuesto no se va a acabar, sino que se tiene que reformular, tienen que estar disponibles a caminar hacia allá, hacer ese tránsito hacia la reconstrucción de la relación con la ciudadanía, lo que implica generar mecanismos de participación. Claro, y esa ebullición de la que tú hablas también muestra de que hay un interés y de que justamente el desafío es reconstruir esos puentes, ¿no es cierto?, de tenderlos de forma correcta. Estamos junto a Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, y vamos a hacer una pausa en Senado Conecta. Seguimos con más. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, conversando a distancia, pero tratando de abordar diferentes puntos relacionados con temas de transparencia que han estado en la palestra en el último tiempo, y también ha aparecido la convención. Dentro de las instituciones que estuvimos hablando en el primer bloque, también aparece el órgano constituyente con aspectos que han generado cierto remesón, lo que pasó con Rodrigo Rojas Bade. Acá hay que establecer un mecanismo para abordar este tipo de situaciones que entiendo va a ir más allá del propio reglamento que tiene que definir el órgano constituyente. Sí, yo creo que hay dos cosas que hacer. Primero, cuando pensemos cómo se da la situación finalmente que nos trae al proceso constituyente mismo, se hace una reforma constitucional para habilitar un mecanismo de cambio de la constitución que no existía en la constitución del 80. Entonces, y hubo que además hacerlo rápido, porque en la práctica esto fue un compromiso del 15 de noviembre que tenía que tener algún tipo de rotero institucional. Y claro, y nadie se puso en la hipótesis en rigor que un convencional que venía en el fondo... que en el fondo además que no representaba un partido político o una coalición específica, tuviera que renunciar, ¿no? Y tuviera que dejar su cargo, más allá que por temas de salud. Nadie se puso en esa hipótesis, la verdad. Y entonces quedamos un poco atrapados en un zapato chino, porque en el fondo yo creo que hubo desde el principio, dada la magnitud de la mentira y de alguien que construyó su campaña sobre la base de una mentira, una opinión más o menos transversal de la necesidad de que el constituyente saliera. Pero aún presentando la renuncia no existía el mecanismo. Entonces,
Lo positivo yo creo es, y esto parece ser el espíritu del Congreso en estos días, es que se legisle precisamente para poder generar esos mecanismos de salida, ¿no? Porque no existe en rigor esa idea de la renuncia, ¿no? Y habría que eventualmente ver, que es lo que se ha estado discutiendo también, cuál es el mecanismo de reemplazo, porque cuando se trata de vacancia en relación a, por ejemplo, un parlamentario que pertenece a una coalición o un partido específico, ya hay un mecanismo preestablecido. En este caso es raro, y más aún cuando se trata de una institucionalidad que no dura 4 u 8 años, sino que dura más bien 9 o 12 meses, digamos. Entonces, es complejo, pero yo confío en que la institucionalidad en este tipo de situaciones se tiene que poner al servicio del bien común, y por lo tanto, y de tratar de optimizar el resultado de la convención, y por lo tanto, así como se hizo respecto a la primera reforma constitucional, supongo que vamos a encontrar el mejor camino para resolver este problema. Gloria, tú has hablado... Pero, Continúa, sí, dime. pero lo que sí quisiera poner en énfasis en esto es Sí. que, de nuevo, la lógica de mirar el vaso medio lleno. Aquí ha habido también una institucionalidad que ha ido operando, ¿no? De hecho, nos enteramos sin duda porque había una investigación de un medio de comunicación que accedió a información respecto a la situación de salud de este convencional constituyente, pero además varias de las cosas que tenían que ver con las declaraciones, por ejemplo, sobre algunas deudas contra ellas y demás, son informaciones que estaban contenidas en las declaraciones de intereses y patrimonio. De nuevo, las normas en materia del ecosistema, en materia de transparencia y probidad, y que son aplicables también a los convencionales constituyentes, están ahí, y están ahí al servicio de la ciudadanía para fiscalizar lo que también los convencionales hacen, ¿no? Está bien, y yo creo que obviamente los convencionales, la convención constitucional es autónoma, pero eso no quiere decir que no esté bajo el escrutinio público. Y los instrumentos que tenemos sirven para que los convencionales estén bajo el escrutinio público, que es lo que corresponde, hacer exigible la rendición de cuentas para cualquier autoridad, que es lo mínimo para el funcionamiento de una democracia. Claro, que uno de los temas en los que además, no sé si tú consideras que hay temas pendientes a partir, no sé si el reglamento, también de participación ciudadana tal vez en el proceso constituyente, a partir de lo que has mencionado sobre la importancia de cuidarlo y que en el fondo esto salga adelante. Hay harta gente que se ha quejado en el último tiempo, tal vez gente que no le gusta mucho la convención tampoco, que nunca estuvo de acuerdo al principio y que probablemente le va a costar estar de acuerdo durante el proceso, pero hay harta gente que se ha quejado de lo mucho que se ha dedicado la convención a discutir cosas que no son el contenido de la convención. Sí. Yo creo que es muy importante que la convención discuta reglas del juego que tienen que ver con los procedimientos de funcionamiento, de manera tal de garantizar confianza en el mismo proceso. Si nosotros no tenemos reglas del juego claras, miren la discusión que se produjo a propósito de los 2/3, al principio la discusión que se produjo sobre si eran una vicepresidencia o muchas vicepresidencias, o sea, todo esto que es procedimental, acuerdos relevantes, sustantivos e importantes, finalmente para dar confianza en lo que se va a empezar a discutir ahora, que es lo sustantivo, que es el contenido de la convención, o sea, de la constitución nueva, ¿no? Y el trabajo de la convención. Entonces, me parece que el trabajo que se ha hecho en estos 2 meses, un poquito más de 2 meses, para poder arribar a un reglamento, es una tarea que yo creo que ha sido bien titánica, perfecto de cómo se partió con esto, no sin ninguna experiencia, además el órgano más representativo probablemente que hemos tenido mucho tiempo en nuestra historia, en la historia de nuestro país, y entonces, y con paridad, y con pueblo originario, o sea, bastante inédito. Yo creo que hay que más bien estar en la lógica de apoyar lo que ahí está pasando, que los procedimientos sean los adecuados. Ojalá y en estos días que se está discutiendo el reglamento, que en el fondo ya vamos a ver luces de eso, ese reglamento contenga mecanismos de participación y apertura para la ciudadanía, que la participación de la ciudadana sea también un elemento relevante, pensando además en el contexto que tenemos, y ojalá la transparencia sea un pilar fundamental en el funcionamiento de la convención. Gloria, pensando en que este es un año bien electoral, también habíamos hablado respecto de las mejoras que se han hecho, respecto de los estándares justamente de lo que tiene que ver con el gasto de las campañas, pero preguntarte si es que queda espacio aún para hacer algún perfeccionamiento, algunas mejoras en cuanto a este tema. Sí, yo de hecho, mira, nosotros como Consejo en el pasado hemos generado iniciativas en esta materia y estamos ahora a puertas de, en el fondo, lanzar probablemente un decálogo también en esta línea, ¿no? Y que tiene que ver con, más allá de las obligaciones legales, como la transparencia, se trata en definitiva de instrumentos para recuperar la confianza.
Y la transparencia obviamente no es exhibicionismo, la transparencia es un instrumento al servicio del combate a la corrupción y de hacer más inteligible el mundo para las personas, ¿no? Y en ese cuadro, más allá de las obligaciones legales que tienen que ver con transparencia para los candidatos en general, nosotros creemos que debiera haber una voluntad de ser más proactivos en las declaraciones. Por ejemplo, en general, las declaraciones de gastos que se hacen al CERVEL respecto a campañas electorales son ex post, la fiscalización es ex post, es decir, tú declaras gastos de campaña y sobre esa base, en el fondo, hay una cierta devolución del Estado en función de ese gasto que se hizo. Pero probablemente los candidatos podrían ir ex ante, proactivamente, publicando parte importante de esa información, ¿no? Parte importante, lo que trae la declaración de intereses y patrimonio es un formulario que respecto a lo primero que existía es mucho más complejo, pero probablemente debiera haber más propensión de los candidatos y candidatas a mostrar finalmente dónde están sus intereses, su patrimonio, dónde pueden tener eventualmente conflictos de interés, cuál es el comportamiento respecto a esos eventuales conflictos de interés, etcétera, o quiénes están financiando las campañas. Nosotros nos enteramos en general tiempo después quiénes van financiando las campañas producto de este sistema que tiene el CERVEL. Tal vez ex ante sería interesante saber, o de manera más proactiva, desde los candidatos, cómo se ordenan esos gastos de campaña, cómo se hace, cuáles son los principios fundamentales a los que esto obedece. Y ahí me parece que es clave, en el fondo, el compromiso con la transparencia y la ética que tengan los candidatos en general. Más allá de la cosa discursiva, porque no hay autoridad ni candidato hoy en día que no hable de transparencia. El punto es cómo la transparencia se transforma en herramientas y en iniciativas concretas. Respecto del proyecto, hablando de acceso a la información pública, hay un proyecto de transparencia 2.0. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre el avance de estos puntos claves que sería bueno a lo mejor considerar en la discusión de este proyecto? Mira, voy a hacer... Sí, voy a ser bien honesta, ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Sí, porque tenía de repente como una señal inestable. Voy a ser bien honesta en esto porque es una conversación que nosotros tenemos hace rato. Nosotros llevamos discutiendo este proyecto de ley 3 años, ¿no? 3 años desde que el Ejecutivo envió esta iniciativa, que en el fondo es, desde nuestro punto de vista, una readecuación de la ley de transparencia para ponerla más o menos al día de lo que significa tener una ley hace 13 años donde había un cambio tecnológico importante, donde había un cambio social y en el propio sistema político importante. Pero bajo ningún punto de vista es probablemente la ley óptima, la ley que nosotros quisiéramos. ¿Qué cosas interesantes tiene? Para poder poner el punto en el vaso medio lleno de nuevo. Cosas interesantes que tiene, la regulación en las corporaciones, por ejemplo, ¿no? En general incorpora una cantidad importante de sujetos obligados, entre ellos corporaciones y fundaciones que reciben recursos públicos. Ahí hay una nomenclatura que definir sobre cómo está construida esa indicación, pero ahí hay una cosa interesante. O sea, lo que pasó con las corporaciones municipales ahora, con la nueva ley, no debiera pasar, en términos por lo menos de transparencia y mecanismos de control. Cosas relevantes que tiene, genera, por ejemplo, mecanismos y establece específicamente el principio de gobierno abierto y lenguaje claro y transparencia fiscal. 3 elementos que son muy relevantes para entender también desafíos del futuro. Gobierno abierto, nosotros somos hace 10 años miembros de OGP, del Open Government Partnership. Esta es una política pública que se ha instalado a nivel mundial. Nosotros tenemos compromisos país bien relevantes, pero aquí no hay ninguna legislación que lo sostenga de verdad, ¿no? Aquí hay un compromiso. Lenguaje claro sin duda, porque hoy en día el problema no es la disponibilidad de información, es cómo se ordena para que las personas lo entiendan. Y ahí el principio del lenguaje claro es súper fundamental, y transparencia fiscal también súper importante, porque en rigor todas las personas quieren saber, y es la preocupación fundamental, cómo se gastan finalmente los recursos que son de todos los chilenos. Eso es como de las cosas interesantes, pero hay varias materias que quedan fuera, por ejemplo, la potestad de un órgano como el Consejo de Transparencia respecto a otros organismos del Estado, quedan fuera las autonomías constitucionales, quedan fuera el Poder Legislativo, queda fuera el Poder Judicial, y creemos que ahí hay una instancia donde podríamos avanzar. Algunas cosas que nosotros sostuvimos sobre el gobierno corporativo también quedan como fuera del propio Consejo, digo. Quedan fuera otras discusiones que podrían adecuar también, por ejemplo, normas sobre partidos políticos que estuvieran en la ley de transparencia, no se quedaran como solo la ley de partidos, etc. O sea, creo que es una ley
que es interesante, que es una readecuación, y en ese sentido obviamente la vamos a ir apoyando, pero tiene algunos déficits todavía, y yo creo que más aún cuando el año pasado la OEA sacó su ley modelo 2.0, que es como después de 10 años, en el fondo saca una nueva norma que tiene un montón de cosas que en el fondo nuestro proyecto de ley actualmente no contiene. Claro, se genera una dificultad, pero más bien también la expectativa que, sobre todo en el proceso constituyente que viene, y lo que viene más hacia adelante, después del proceso constituyente, que es la discusión de legislación ad hoc a los principios que se establecen en la Constitución, también tenemos muchas esperanzas y expectativas puestas en lo que va a ocurrir ahí. Gloria, para ir cerrando, yo sé que hay varios temas, integridad pública, que otro proyecto, por ahí aparece otro de fake news, que es bien interesante, sobre todo en estos tiempos de campaña electoral. Pero desde el Consejo de la Transparencia, a lo mejor, ¿cuáles son las claves? Los puntos, quizás hemos abordado muchos de ellos, pero ¿qué cosas te parecen interesantes de mencionar en los que podríamos avanzar en estos temas, más allá a lo mejor de los proyectos que buscan modificar la legislación vigente? Mira, yo creo que vamos a tener un gran desafío como país. Esta legislatura va a terminar en un par de meses, en 5 o 6 meses más, y además estamos en medio, o sea, acabamos de entrar a un periodo de campaña que va a ser más difícil probablemente el propio trabajo legislativo, y así también la concentración de la autoridad, porque está todo el mundo en clima electoral. Entonces, yo creo que esta legislatura probablemente la terminemos con el proyecto de transparencia 2.0, honestamente creo que, o de la readecuación de transparencia, honestamente creo que nos pone como a la altura de lo que debiéramos estar, pero nos queda mucho camino por andar. Pero yo creo que hay que poner los ojos sobre todo en el desafío como país que tenemos hacia adelante, es lo que nosotros como Consejo pensamos. Lo que emane de la Convención Constitucional no solamente va a ser un texto constitucional y que tendrá que además plebiscitarse, sino que si es que se plebiscita y se aprueba ese texto constitucional, el desafío que le va a quedar después al país, en la próxima legislatura, instituciones como la nuestra, es tratar de hacer carne, tratar de hacer realidad aquello que esa nueva constitución contenga. Y eso es un trabajo de mediano y largo plazo. La expectativa, a propósito de los temas de transparencia e integridad, son súper importantes hoy en día en la sociedad chilena. Nosotros tenemos una expectativa de que esto quede en la Constitución. Si eso se queda y se acuerda, lo que hay que hacer es tratar de hacer, no tratar, es un imperativo en el fondo institucional, es buscar la manera de hacer realidad aquello que la Constitución establezca. Si se establece autonomía constitucional para el Consejo, por ejemplo, o se establece el principio de acceso a la información como una cuestión fundamental dentro de una mirada de integridad pública relevante, entonces tenemos que avanzar hacia un ecosistema, tenemos que coordinarnos mejor con nuestras instituciones, tenemos que fortalecer las normas que tenemos, y eso va a ser una tarea también para la próxima legislatura. Entonces, hay harto por hacer todavía. Hay harto para hacer, y yo creo que nos va a dar incluso para hablar en otro programa, porque tantos temas que podríamos haber conversado, pero bueno, se nos fue el tiempo junto a Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, que le agradecemos por esta conversación acá en Senado Conecta. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Senado Conecta, y creo que es una muy buena iniciativa además para abrir conversaciones de los desafíos que tenemos como país. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en nuestro programa puedan revisarla en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, y también a que estén atentos a las novedades de nuestro programa en todas las redes sociales del Senado. Gracias por su compañía.